fascinante que nos olvidemos de las mujeres porque son la mitad de la humanidad. La situación de las mujeres no solamente es que están peor que los hombres, sino que además no se ve. De los 1.300 millones de pobres extremos, ni más ni menos que 910 millones son mujeres. La invisibilidad de la situación de las mujeres se multiplica, además, cuando las convertimos en objetos, cuando de repente se convierten en carne de anuncio o se convierten en objetos para las pasarelas de las mises. De la misma manera ocurre cuando, por ejercer su libertad, son maltratadas o asesinadas. Las mujeres son las protagonistas del dolor más extremo en la inmigración y al mismo tiempo son las responsables de ese trasvase global de corazón cuando vienen como inmigrantes a cuidar a nuestras gentes en nuestro occidente aún más rico que el sur. Inmigrante, precaria, exiliada, choni, maltratada, rubia tonta, florero del narco, empresaria de éxito, realidad o ficción. Protagonistas a menudo de una neotelevisión donde lo que se narra se exagera para hacerlo televisivo y al mismo tiempo que se exagera, se oculta. Si mañana los trabajadores faltaran a su puesto de trabajo, todo se pararía. Nos hemos parado a pensar qué ocurriría si las mujeres reclamaran todos sus derechos. Ruge el león para dar miedo. No podemos hoy dejar de recordar a nuestras viejitas que se nos mueren en España sin que nadie les haya dado las gracias por haberlo dado todo, por defender la democracia en la larguísima noche de la dictadura. Como María Martín, mujer que ha muerto sin poder saber dónde está enterrada su madre, asesinada en 1936 y sin saber tampoco si su primera hija fue o no fue robada. Ay, si fuéramos capaces de convertir tanto dolor, el dolor de las mujeres, en conciencia para nuestra democracia. Hoy en La Tuerca, feminismos. Vamos con el sumario. La pobreza de las mujeres es un fenómeno en aumento que se origina en el ámbito nacional e internacional y que es el resultado tanto de factores económicos como la globalización, la deuda externa o las políticas de austeridad, como por factores sociales que las hacen especialmente vulnerables. En total, de los 1.300 millones de personas que viven en la pobreza extrema, 910 son mujeres. La feminización de la pobreza en España no se queda atrás con el desarrollo de la crisis, pero también encontramos problemas de igualdad en la vida política. A comienzos de 2013, la representación de las mujeres en los parlamentos del mundo no superaba el 20% y tan solo un 3% de las mujeres empleadas eran propietarias de una empresa. En España, las mujeres de la Cámara representaban un 36% en la legislatura 2008-2012. Sobre todo esto y también sobre los déficits y caminos que debe seguir el feminismo, debatiremos hoy en La Tuerca. Llevaba mucho tiempo queriendo tener una mesa de lujo para discutir esos temas. Hoy tenemos con nosotros a Yayo Herrero, directora de la FUEM. Yayo, hola. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Tenemos también con nosotros a Marta Marván, responsable nacional de implantación, que hemos dicho que no tiene nada que ver ni con prótesis ni nada parecido, sino que Ciudadanos andaba ya en aquel rincón de las Españas y te encargaron, ¿no? De alguna manera representaron el conjunto. Muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Nos acompaña igualmente Pablo Castaño, responsable del área de igualdad de Podemos. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Beatriz Jimeno, una, ¿cómo diría yo?, referencia ineludible, ¿no?, del feminismo, escritora y activista LGTB. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos acompaña Tania González, eurodiputada. ¿Cómo estás? Encantada de estar en Madrid y no en Bruselas. Bueno, haces muy bien. No se está mal tampoco. Vamos a empezar. No empecemos diciendo cosas que no son del todo ciertas. Bruselas es infumable. Vamos a empezar con la pregunta del minuto. ¿Cómo es posible que, siendo las mujeres la mitad de la humanidad, aún quede tantísimo por conseguir realmente que la igualdad sea una realidad? Empezamos contigo, Yayo, un minuto. Pues básicamente porque hemos construido un tipo de sociedad en la que la economía y la política sistemáticamente invisibiliza las mayores aportaciones de las mujeres al conjunto de la vida, ¿no? Los seres humanos somos seres vulnerables, vivimos encarnados en cuerpos que envejecen, que mueren, que se enferman, que son incapaces de sobrevivir si no hay otras personas que les cuidan, y sin embargo ese trabajo que sistemáticamente, no porque estemos más dotadas genéticamente para hacerlo, sino porque es el rol que asigna la cultura patriarcal, han sido realizados en espacios invisibles como son los de los hogares, ¿no? Es decir, que
que sistemáticamente se invisibiliza algo básico para la vida y que es mayormente protagonizado por mujeres. Marta. Bueno, hoy centraremos el debate en la situación de la mujer, pero para Ciudadanos cualquier política o cualquier acción lo que se basa sobre todo es que la ley es igual para todos. En ese para todos es el centro de la sociedad y de la política es el ciudadano, y nosotros no queremos hacer una diferencia entre sexos, entre religión. Creemos que todos somos iguales, pero es cierto que hay que luchar y hay que saber qué está pasando en esta sociedad. Pero igual que está de alguna manera la política dando un giro, la sociedad está despertando, las mujeres también tienen que revisar en qué papel juegan y dónde pues no estamos representadas como debemos. Gracias. Pablo. Bueno, me alegro que me haya tocado después de Marta, porque es cierto que las leyes dicen que somos todos iguales, llevamos mucho tiempo ya con una constitución democrática en la cual se garantizan los derechos de todos por igual y de todas, pero precisamente lo que demuestra la historia es que no es suficiente, es decir, como he dicho Yayo, la economía sigue basada en invisibilizar el trabajo de cuidados y el trabajo reproductivo, que lo siguen llevando a cabo sobre todo mujeres, prácticamente igual ahora que hace 50 años, y seguimos con una política dominada por hombres. Entonces, está claro que hay que hacer mucho todavía, tanto para democratizar la economía, que implica que las mujeres tengan una parte igual en esa participación que los hombres, y también democratizar la política, que implica que las mujeres participen en política igual que participan los hombres. Y queda mucho por hacer. Gracias, Pablo. Beatriz. Pues yo, contestando a tu pregunta, ¿cómo es posible que tanto tiempo después sigamos así? Pues retomando un poco lo de Yayo, porque en su origen se construyó un mundo de un trabajo que tenían que hacer las mujeres que se desvalorizó, y sobre eso se construyeron privilegios, es decir, se construyeron dos mundos desiguales, injustos, jerárquicos, ¿no? Y un mundo de privilegios y un mundo de despoder. Y claro, nuestra igualdad, en relación a otras igualdades, nuestra igualdad no es a coste cero, que eso es lo que hay que entender. Nuestra igualdad es arrebatar privilegios a quienes desde hace milenios los tienen, y eso cuesta mucho, porque además no es arrebatar privilegios a un rey, a un noble, es arrebatar privilegios a la mitad de la humanidad, a la otra mitad de la humanidad, y mucha de esa otra mitad a lo mejor no tiene más que ese privilegio, a lo mejor es un campesino, analfabeto, pobre, y su único privilegio es que es hombre. Y arrebatar esos privilegios es una igualdad que cuesta mucho, y bueno, se aferran, cuesta, naturalmente. Gracias. Beatriz. Tania. Creo que cuando hablamos de avances para las mujeres, de igualdad de oportunidades, como cualquier fenómeno de cambio social, no podemos entender que esto sea una línea recta, sino que depende de la situación, depende del contexto, depende de las relaciones y las luchas que se den en ese sentido. Ahora mismo estamos viendo cómo precisamente estamos retrocediendo en materia de igualdad de oportunidades, porque la política que se está llevando de austeridad, este tipo de política con la que se está gestionando la crisis, lo que hace precisamente es recortar muchos derechos que las mujeres habían conquistado a base de luchar precisamente por ellos. Fijaos, habéis planteado una cosa que creo que es muy real. Cuando uno mira la evolución de los derechos de ciudadanía, siempre había minorías privilegiadas y mayorías que cubrían con ese privilegio, fueran derechos civiles de la burguesía en ascenso frente a la aristocracia, fueran derechos políticos del pueblo y también la baja burguesía frente a la alta burguesía, o los derechos sociales, ¿no?, de las masas trabajadoras frente a los sectores conservadores. Pero es verdad que la lucha contra la opresión de los hombres sobre las mujeres tienen enfrente un enemigo poderoso, que es la mitad de la humanidad contra la otra mitad de la humanidad, y eso parece que no deja otro remedio que hacer elementos de conciencia. Sí, pero es que además con una dificultad añadida, no es solo contra la otra mitad de la humanidad, sino que además es contra una parte de la humanidad querida, son nuestros hijos, son nuestros padres, son nuestros compañeros, entonces no es una parte extraña, ¿no? Y bien, sí, efectivamente, es complicado. Y eso nos obliga necesariamente a un elemento de conciencia, ¿no? Es decir, si no, parece complicado, ¿no? O sea, porque no quieres derrotarles, ¿no? No quieres derrotarles, ¿no? Claro, a mí hay un elemento, el elemento obviamente de conciencia y sensibilización me parece importante, pero a mí, más que vincularlo como la lucha de la mitad de la humanidad contra la otra humanidad, me gustaría plantear más algunos elementos estructurales que están ahí. Quiero decir, cuando en nuestras sociedades, por ejemplo, la plenitud de los derechos económicos y de los derechos ciudadanos los tienes por la vinculación con el empleo, es decir, una persona está protegida económicamente y tiene acceso a los mínimos cuando está empleada,
te encuentras que existe una gran masa de gente que trabaja 365 días al año, 7 días a la semana y 24 horas al día en el seno de sus hogares, estando pendiente de todo, que no tiene acceso al empleo. Esas personas tienen una buena parte de sus derechos ciudadanos y derechos económicos absolutamente dependientes del vínculo familiar con la persona con la que están casadas, es decir, no tienen derechos por el hecho de ser personas, sino por el hecho de ese vínculo matrimonial, ¿no? Entonces, en mi opinión, claro, hay un elemento también de cómo se ha construido estructuralmente la ciudadanía en el marco de nuestras sociedades y fundamentalmente de las sociedades occidentales, que hacen también que esa mínima cobertura y ejercicio del derecho en plenitud se vea dificultada estructuralmente, ¿no? Que, digamos, no estás en el plano de igualdad. Pablo. Sí, yo creo que no estoy totalmente de acuerdo con ver la lucha feminista como una cuestión de guerra de sexos, como si lo único que hubiese que hacer fuese arrebatar privilegios a los hombres. Es cierto, pero creo que también los hombres tienen mucho que ganar del feminismo y creo que tenemos la responsabilidad de crear un feminismo que sea un feminismo para las mujeres, pero también para los hombres. Y un ejemplo que cuenta Ada Colau que me gusta mucho, que dice que en la plataforma de afectados por la hipoteca siempre las mujeres tienen un protagonismo mayor. ¿Y por qué es eso? Porque cuando una familia se encuentra con que le quitan el piso, está en una situación de vulnerabilidad total y les desahucian, los hombres que tienen ese rol de sustentador económico se derrumban normalmente y no saben afrontar la situación. Y en esa situación las mujeres toman el control de esa lucha por recuperar su vivienda y también se empoderan políticamente. Eso demuestra que los hombres también sufren de ese estar atrapados en estereotipos, como es, por ejemplo, el hecho de tener que ser el sustentador económico de una familia, el hecho de que no se considere normal que dediques una parte importante a cuidar a tus hijos. Yo estoy convencido de que la mayoría de los hombres quieren cuidar, quieren tener un permiso de paternidad largo que le permita cuidar a sus hijos igual que lo hacen sus mujeres, y eso choca también con los estereotipos machistas, con lo cual yo creo que el feminismo tiene mucho que aportar a las mujeres, pero también a los hombres. En esa, ¿querías más, Marta? Sí, yo quería aportar esa visión de que hemos empezado demasiado con la lucha o el frontismo. No, yo solo comentaba, vale. Quería contestar. Yo lo lanzaba como provocación, pero para abrir el debate. para que veamos un poco el colchón que todos estamos intentando, es decir, queremos construir una nueva sociedad y hay que pelear en muchos frentes, y yo creo que en esa pelea no es una cuestión, porque además yo creo que hay muchos hombres que están de la mano con ese feminismo, de decir, oye, que es construir, por supuesto, una sociedad más digna para todos, y está claro que en una situación de crisis como estamos viviendo salen perjudicados muchos y los más débiles los primeros. Ante eso es ante lo que tenemos que plantear si somos iguales ante la ley. Y eso es un debate, yo creo que mucho más digno que encauzarlo hacia una lucha de sexos, a una 50% de una parte de la población u otra, ¿no? Yo creo que hay que analizar en un conjunto y saldremos todos beneficiados, porque si todos sabemos remar en esa línea, seguramente lo conseguiremos antes. Dice, te doy la palabra ahora mismo, dice Boaventura de Sousa Santos que tenemos que enfrentar la igualdad reclamándola cuando ser desiguales nos perjudica. En cambio hay que reivindicar la diferencia cuando perder la diferencia nos descaracteriza, ¿no? Y que de alguna manera él está planteando ahí, y una lucha feminista sería uno de esos elementos, ¿no? Reclamar la parte de igualdad, por ejemplo, en los derechos sociales, en los derechos de tipo económico, pero seguir manteniendo o reclamando una diferencia, porque la igualdad no significa ser iguales, hombres y mujeres. No sé cómo veis ese tipo de planteamiento, Tania. Sí, bueno, yo quería aportar al planteamiento anterior, ¿no? Que hay un elemento que yo creo que es eminentemente sociológico, educacional, que hace que sea una relación de dominación en la que es casi la sociedad la que domina en su conjunto, la sociedad la que somete en su conjunto, ¿no? Se educa a las mujeres una serie de roles tradicionales para ocupar precisamente aquellos espacios que no son valorados socialmente, y creo que es una de las luchas, o sea, en ese sentido, entroncando un poco con lo que tú planteas. Por un lado se trata de valorar aquellos espacios sociales que no han sido valorados, como los cuidados, que son totalmente necesarios para la reproducción social, pero yo creo que el luchar por construir una democracia donde exista una igualdad de oportunidades pasa por huir un poco de ese esencialismo, es decir, que no importe el esencialismo de qué es lo masculino, qué es lo femenino, qué es lo que se valora y lo que no se valora, sino que se valore todo por igual y no importe ya si es que yo estoy ocupando un rol o estoy ocupando otro, porque todo es valorado de la misma manera. Respecto a eso que decías de la igualdad y la diferencia, dice Celia Morós
que los hombres se construyen entre iguales, construyen espacios y luchan en el espacio de los iguales, pero que a nosotras nos construyen, nos meten en el espacio de las idénticas, que es una sutil diferencia entre ser igual, entre vosotros ser igual y ser idénticas, ¿no? Que es muchas veces como los hombres nos ven. De todas formas, respecto a lo que decían, queremos ser iguales, no queremos ser idénticas, ¿no? Tampoco a los hombres, pero también querría decir que muchas sí. Entonces, a mí esto de, bueno, defender cierta diferencia, para mí eso no quiere decir nada. Hay mujeres que si quieren, su identidad está ligada o su ideología a mantener ciertas diferencias, y hay mujeres que quieren ser iguales. O sea, somos 5.000 millones o 6.000 millones de seres humanos tan diferentes entre nosotras como entre vosotros, y habrá mujeres que se parezcan más a hombres que a otras mujeres, hombres que se parezcan a mujeres, es decir, todo lo que signifique, fijaos con qué facilidad hablamos de las mujeres, ¿no? Un colectivo de 5.000 millones de personas, pues muchas querrán ser exactamente iguales a los hombres, muchas otras no, y quiero decir que yo creo que... Pediros una reflexión breve, porque queremos hacer una llamada acerca de la crisis económica y la feminización de la pobreza, ¿no? Como una realidad incontrovertible, ¿no? Entonces, parece que el modelo económico repercute de manera infinitamente más negativa sobre las mujeres que sobre los hombres, ¿no? Y por tanto también en tu propia posibilidad de desarrollar tu libertad, el modelo económico te lo impide. Yayo. A ver, yo creo que hay una cuestión, y cuando analizamos un poco los datos de lo que ha sido la crisis económica ahora en el Estado español, por ejemplo, aparecen de una forma... Cuando vemos toda la política de recortes en gasto social y nos planteamos dónde se cubre aquello que los servicios públicos dejan de cubrir, pensamos, por ejemplo, en los recortes en escuelas infantiles, los recortes en becas de comedor, recortes en una ya raquítica ley de dependencia que existía, o pensamos incluso en la cantidad de abuelos y abuelas que están sacando de las residencias porque las pensiones están pasando a ser prácticamente el único recurso de muchos hogares. Nos preguntamos, ¿dónde se cuida al abuelo que no puede ni alimentarse, ni siquiera asearse solo? ¿Dónde se alimenta a los niños y niñas que tienen que seguir comiendo? ¿Dónde se cuida a la primera infancia? Y resulta que todo eso recae básicamente dentro de los hogares. Es decir, son los hogares, son las casas las que están actuando como ajuste de los peores efectos del austericidio y de los recortes que se han venido aplicando. Y claro, las casas, los hogares, que no son espacios de igualdad porque ni siquiera están controlados ni por la política ni por el derecho, son espacios privados que están ajenos, digamos, a todo ese lugar, son, podríamos decir también en buena medida, las grandes corporaciones del patriarcado, donde hay relaciones desiguales y donde son las mujeres, por el rol que les asigna la división sexual del trabajo, las que están cargando con una buena parte de esas tareas que no se pueden dejar de hacer, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, las encuestas de uso del tiempo, como las que ha realizado el movimiento feminista de forma sistemática, vemos cómo la última, que fue en el año 2010, que todavía no se había producido la gran debacle de la crisis, pero sí que se había producido ya una buena pérdida de los empleos vinculados al ladrillo, con respecto a la anterior, muestra de forma clara cómo en los hogares, con los maridos o con las parejas paradas, las mujeres asumían una carga mayor de trabajo doméstico que en los hogares donde vivían solas, en hogares monomarentales. Es decir, que esa carga de trabajo de la que dejamos de ocuparnos solidariamente como la sociedad cae en los hogares, y allí sistemáticamente son realizadas en mayor medida por las mujeres, en unas situaciones además de mayor violencia, como las que suele generar la mayor precariedad laboral, de mayor tensión y de mayor dificultad y precariedad, con casos como de pobreza energética, no pagar la luz, empezar a tener problemas. Es decir, que es que de una forma clara repercute con más intensidad emocional, afectiva y físicamente, es decir, de una forma material. Claro, que eso implicaría también, de alguna forma, que el hecho de que se nombre una mujer directiva del IBEX 35, lejos, ¿no?, de ayudar a la pelea de las mujeres, lo que hace es de alguna manera ocultarla o incluso perjudicarla, ¿no? O no sé cómo lo valoraríais. Yo no creo que la perjudique, creo que es indiferente y que en algunos aspectos puede ayudar. En algunos aspectos, no que estén al frente del IBEX 35, sino que estén en todas partes las mujeres, ¿no? En algunas cuestiones de visibilidad, de que, bueno, que las niñas piensen que pueden llegar a ser
directivas del IBEX 35, si es que eso es bueno para alguien, pero bueno, en fin, quiero decir que no creo que eso perjudique, desde luego, y que en algunos aspectos creo que es bueno visibilizar que hay mujeres o que puede haber mujeres en todas partes. Pero lo que sí creo es que nosotros nos ocupamos, o los gobiernos, los medios de comunicación se ocupan, claro, muchísimo más de la crisis económica, de la crisis financiera, de la crisis social, mucho menos, ¿no? Se ocupan algunos partidos, los movimientos sociales y tal, pero la crisis social que vivimos ha caído fundamentalmente sobre los hombros de las mujeres de una manera brutal. Y yo querría, ahora vemos muchos jóvenes que se van al exilio económico, y yo diría que hay muchas mujeres que están en un exilio, han sido expulsadas a un exilio interior, a un exilio en sus casas, en sus propias casas, y a un exilio de sus propias vidas. Nosotras siempre hemos sido precarias, porque eso también me gusta cuando ahora la precariedad. Nosotras las mujeres siempre hemos sido precarias, contratadas a tiempo parcial, con sueldos menores, precariedad, etcétera. Pero ahora, claro, eso se ha agravado muchísimo, ¿no? Y efectivamente, como decía Yayo, y ahora a todo eso le suman que a lo mejor mujeres que siempre han trabajado por poco dinero, pero tenían esa posibilidad de tener acceso a la ciudadanía, a una vida autónoma, independiente, etcétera, pues ahora se tienen que quedar en casa simplemente porque las ayudas a la dependencia han desaparecido, y como además su sueldo normalmente es menor a lo mejor que el del marido, pues es ella la que pasa a eso que yo llamo a ocupar un exilio interior, a ocuparse de un hijo, de un pariente enfermo, y de alguna manera a ver cómo su vida es también robada por la situación económica, ¿no? No solo la del hijo, la de la persona dependiente, sino también la de la persona que cuida obligatoriamente y sin ninguna ayuda, ¿no? Cuando debería ser una cuestión social. Hablando del cuidado de los hijos, queríamos traer aquí a La Tuerca un debate donde hay controversia. Es el debate acerca de la custodia compartida de los hijos, y estamos al habla con Paco Rodríguez de la Asociación de Padres y Madres en Acción. Buenas noches, Paco. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Queríamos escuchar vuestra opinión acerca de esta discusión, ¿no? Acerca de la custodia compartida y en qué consiste la igualdad entre hombres y mujeres desde vuestra lectura. Bueno, nosotros desde la asociación, aparte de la custodia compartida, nosotros hacemos más hincapié en la liquidación de bienes gananciales, porque realmente es el problema que hay, ¿no? Es decir, en el momento que tú te divorcias o te separas de tu pareja, mantienes la patria potestad, que es realmente la responsabilidad que tienes en relación con los hijos, ¿no? El tema de la guardia y custodia se refiere pues a quién es el que va a estar con los niños día a día, y luego el aspecto más negativo que tiene es que el que tiene la guardia y custodia se puede desgravar a la hora de hacer la declaración de la renta, mientras que el padre no custodio no se puede, ¿no? Pero realmente el problema es un tema de patria potestad o, como pasaría en Europa, de responsabilidad parental. En vuestra perspectiva, ¿exigís cambios en el modus operandi tradicional de los jueces a la hora de otorgar la custodia? Sí, exigimos además cambios, primero del Código Civil, ¿no? Porque tenemos un Código Civil del año 1880 y tantos, no está actualizado, y luego, sobre todo, lo que no se puede hacer en estos momentos es dejar a un juez de familia que decida lo que más le venga a gusto, ¿no? O sea, yo te puedo contar cosas de algún juez que, preguntándole cuál era el sistema que utilizaba para dar una resolución o una sentencia, me decía que como él era católico, apostólico y romano, se iba a misa, y si tenía la aparición de la Virgen, daba la sentencia, y si no, pues nada, ¿no? Realmente tenemos casos muy graves. Luego, además, en el tema de familia, cada juez en casos similares dictan sentencias diferentes, ¿no? Cuando uno mira la situación en América Latina, uno ve de manera absolutamente clara que quien asume casi siempre la responsabilidad sobre los hijos son las mujeres. De hecho, buena parte de los programas de ayudas familiares van a las mujeres, porque los hombres, desgraciadamente, las suelen usar. Sí, pero ahí tienes que ver una cosa, que es la situación social, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brasil tiene desde hace ya pues más de cerca de 10 años, desde el año 2004 más o menos, guardia y custodia compartida y liquidación de bienes gananciales. En Chile acaban de hacer una proposición de ley y se han aprobado también de lo que ellos llaman custodia temporal o algo así. Entonces, quiero decir, poco a poco se van dando cuenta que estas teorías machistas, ¿no?, de que la madre tiene que estar en casa cuidando de
de los polluelos y tal, eso ya es de otras épocas, ¿no? Yo creo que si buscamos el tema de la igualdad entre el hombre y la mujer, el tema de la responsabilidad de cuidar a los niños, ¿no?, es de los dos, y evidentemente la responsabilidad de esos menores también es de los dos. ¿Vuestra reclamación sería una reclamación feminista? Sí, de hecho, el movimiento feminista español de los años 70 lo que pedía era la guardia y custodia compartida. Lo que no entendemos desde nuestra asociación es por qué en los años, a partir del año 2000, el movimiento feminista español rechazó esas peticiones, esas propuestas que se planteaban en los años 70. Una última pregunta, Paco. ¿Encontráis algún tipo de confrontación con vuestras propuestas y las propuestas de las asociaciones feministas? Sí, pero no por el tema de la custodia, sino por el tema de las ventajas que supone el tener la guardia y custodia de los niños. Es decir, aquí en España, igual que en Latinoamérica, bueno, en México ya está cambiando. Es decir, por ejemplo, en el Distrito Federal y en algunos estados se está dando la custodia compartida, ¿no?, porque están viendo los efectos negativos que las custodias monoparentales tienen en los menores. Pero en el caso español, ahora mismo la ley que tenemos ahora, del año 2005, la del 81, el que se quede con la guardia y custodia del menor se le atribuye el uso temporal de la vivienda, que es hasta que el niño tenga 18 años y un día, una pensión de alimentos que es miserable, que no te sirve absolutamente para nada, pero que el que tiene que pagar le fastidias, o una pensión compensatoria que tendría que ser obligación del Estado, pero que el Estado lo que dice es que la pague el exmarido, y luego cuando el exmarido tenga que hacer la declaración de la renta se lo devolvemos, ¿no? Vamos, te lo desgravas, y la mujer que ha recibido esa pensión compensatoria lo tiene que declarar como unos ingresos patrimoniales pagando intereses, ¿no? Paco, Beatriz Jimeno quiere hacerte una pregunta. Adelante, Beatriz. No, simplemente que me sorprende un poco lo que has dicho. Yo conozco las posturas del movimiento feminista con las que coincido. El movimiento feminista dice una cosa que tú has dicho muy claramente. En realidad lo que quieren es la casa. Y por lo que tú has explicado aquí, sí, casi ha parecido que lo de menos son los niños, que la lucha está en por quién se quede con la casa. Eso es lo que yo he entendido, perdón. En el 80% de los casos, y esos son datos del Consejo de Fiscales, la problemática de un proceso de divorcio es la liquidación de bienes gananciales. En este país, menos en 3 comunidades autónomas, te tienes que casar en bienes gananciales. Sí, lo sé. ¿Por qué razón? Entonces, el problema está de que lo que nosotros queremos, por ejemplo, te ponemos el ejemplo de Islandia o el caso de Europa. Es decir, en el momento que viene la ruptura y pones una demanda, es liquidación de la sociedad de gananciales, porque de hecho cuando tú te divorcias se disuelve la sociedad de gananciales, pero no liquidas dicha sociedad, y guardia y custodia compartida o responsabilidad parental conjunta de los menores. No hay ningún problema. Es decir, tú vas a Suecia, a Islandia, a donde quieras, ¿no?, a Francia mismo, a Portugal, que tienen la guardia y custodia compartida y la liquidación de bienes gananciales. Y el conflicto que se genera en un proceso de divorcio disminuye notablemente. Es decir, yo llevo en un proceso de conflicto durante 15 años. ¿Y cuándo va a acabar? Cuando mi hija cumpla 18 años y un día. ¿Por qué? Porque en ese momento haremos liquidación de gananciales. ¿Y qué pasa con la madre y con los niños? Que han estado 15 años pensando que la casa es suya, pero en el momento que tienes que hacer la liquidación de gananciales, se van a la calle. ¿A dónde va una persona con 56 años, con hijos mayores, y con la mitad que le puedan dar del piso? A ningún lado. Es decir, en todo caso, en un piso en alquiler, porque ningún banco te va a dar ningún crédito para que te puedas comprar una casa. Entonces, al final, la que sale perdiendo con la actual ley del divorcio del 2005 o la del 81 sigue siendo la mujer, ¿no? Entonces, así no podemos seguir. Tú date cuenta que el problema del divorcio, yo estoy convencido que, mira, España sigue siendo católica. Y entonces, como a la Iglesia Católica no está de acuerdo con el divorcio, hay que castigar. ¿Y a quién se le castiga? Pues normalmente al marido, ¿no? Pero el divorcio es la solución a los problemas de comunicación que tiene la pareja. Y no puedes estar en conflicto durante 18 años, porque no acabas. Y ese es el problema que hay. O sea, el problema no es el divorcio en sí. El problema es el proceso que se alarga eternamente. Bueno, pues muchas gracias, Paco, por tus reflexiones. Yo creo que es un tema que preocupa a mucha gente en nuestra sociedad y seguramente con los diferentes puntos de vista podremos seguir avanzando. Así que muchas gracias y buenas noches. Vale, muchas gracias a ti. Un saludo. Hasta luego. Hablando de jueces, nuestro compañero Facu Díaz ha tenido que acudir a los juzgados porque alguien ha entendido que una broma le ofendía. Ha sido muy curioso esta semana que al mismo tiempo que
todos consternados, ¿no? Nos sentíamos golpeados por lo que había ocurrido con Charlie Hebdo y también con el supermercado judío. Rajoy viajaba a París a defender la libertad de expresión, mientras que aquí parece que con la ley Mordaza o con determinadas imputaciones la libertad de expresión estaba en cuestión. Facu ha ido, al principio andaba muy asustado. Vamos a ver qué ha ocurrido al final. Adelante. Porque ahí está, dale. Bueno, ahí viene nuestro amigo. Está saliendo, Facu. Facu, vamos a por él, porque claro, esto no tiene mucho hueco. Oh, voy a llorar. ¡Facu! ¡Facu! Hasta que no estemos todos no se graba, venga. Bueno, hay mucho empujón aquí, hay mucho empujón. La verdad es que a nosotros nos da un poco igual entrar, porque como somos de su programa, hay un grupo amplio de periodistas y entre ellos se ha colado Telemadrid. En su vida se ha visto una de estas, nuestro colega, en su vida. Yo porque soy un vago, si no hubiera entrado ahí. Vamos a ver su carita, mira su carita. El tío se hincha de ego. Tiene tanto ego como masa corporal. Se hincha de ego. Nosotros somos muy profesionales y entonces en lugar de meternos en lo que es la marabunta de gente, vemos a Facu por aquí. Bueno, parece que ha terminado nuestro amigo. Yo creo que ahora ya lo podremos pillar tranquilamente. Vamos a por él. Facu. No jodas. ¿Tú te das cuenta de que hay aquí medio serio? Pero yo soy muy bueno porque lo que hago... Espera que me voy a matar. Todavía te vas a ir tú para adentro, Juanate. Venga. ¿Qué tal? A ver, cuéntame, porque la verdad es que no he escuchado una mierda de lo que estabas contando ahí, o sea que por favor, estoy quedando muy mal. Pues he explicado un poquito todo y ya está, no tiene mucho más. Yo estoy muy incómodo, déjame bajar el brazo. Que por suerte ha sido una cosa bastante sensata y he podido explicarme y ya está. Lo mismo que te he contado a ti, lo he contado allí y por lo visto es sentido común. O sea que... ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Has visto qué pedazo de sketch que estamos haciendo ahora? Oye, mismo? ¿Hacemos un programa aquí ahora? No me he visto yo rodeado de tantas cámaras en mi vida. Oye, nada, muchas gracias. No sé, bueno, vais a seguir esto muy raro, pero gracias. ¿Podemos anunciar que nos casamos ahora ya? ¿El pesado? ¿A ti te parece divertido? No te ríes, por eso te pregunto. Ostras, igual nos hemos pasado. ¿Has estado nervioso? No, desde luego, por suerte ha sido un ambiente tranquilo, sensato y nada, no me he puesto nervioso porque no me ha puesto nervioso la situación y cuando uno está convencido de lo que está haciendo creo que no se pone nervioso, así que me he puesto más nervioso hablando con tanta prensa que con el juez. ¿Otra vez? ¿El abogado? ¿Otra vez? Sí, es el abogado. ¿El abogado lo pagas tú o el abogado lo invito yo? ¿Me invitas tú? Invita al abogado. Y el café también, ¿no? Soy un buen amigo suyo. ¿Y el café también? También. Bueno, parece que la cosa al final ha salido bien. Para ser honestos, he de decir que tenía un poquito de ganas de que se fuera para adentro. Me apetece dirigir esto, no sé. Habrá que esperar a la siguiente porque yo estoy convencido de que Facu no va a parar. La verdad es que es bueno que no pare. Así que le imputarán, seguro. Bueno, pues nada, no fue imputado y el juez dijo que no había causa. Ha sido uno de los más vertiginosos casos que el pobre pseudoperiodista de Telemadrid quería que hubiera algo, pero una vez más se fastidia porque por fortuna hay jueces decentes que no se dejan presionar por estas empresas de medios de producción y por medios de comunicación en manos, en este caso, de partidos políticos. Aunque sí que he de decir que ha habido un trocito, Héctor Juanatey, que parecía la entrega de los Goya, ¿no? Con una serie de salutaciones familiares medio fea. Hablando de política, tenemos que pasar al siguiente bloque, que es mujeres y política, que es otro tema relevante, porque a veces parece raro que exista la posibilidad de que alguien sea feminista y de derechas. ¿Es el feminismo una cuestión de la izquierda tradicional o esas son categorías igualmente acabadas? Marta.
Pues en la misma línea de antes, el feminismo no es ni de izquierdas ni de derechas, y más en esta política que estamos viendo que ya todo es transversal, ¿no? Que parece que la indefinición empieza a crecer. Lo que creemos es que hay figuras, hay responsables, hay personas, hay ciudadanos que quieren hacer política, y por lo tanto la diferenciación de sexo para nosotros es una cuestión de talento, de valía, y tiene que estar allí el mejor. Entonces, te lo traduzco de otra manera. ¿Hay un feminismo de los de arriba y un feminismo de los de abajo? No, nosotros defendemos que todo el que tenga talento tiene que estar ahí. Hay que saber en dónde está fallando el sistema para poder poner, pues yo creo, el ojo en el huracán, pero en principio nosotros que defendemos que todos somos iguales ante la ley, en los partidos políticos también, y habrá que revisar qué partidos políticos no lo hacen, pero no es una cuestión de izquierdas y de derechas. Pero Marta, cuando el modelo económico genera desigualdades y genera bolsas importantes estructurales, porque el sistema capitalista genera desigualdades y por tanto genera gente que es desigual hacia abajo. Claro, pero ¿Se puede ser feminista y apoyar un modelo donde condenas a gente a estar subordinada? El sistema capitalista no genera desigualdad por ser hombre o mujer, genera desigualdad por el sistema en sí. Yo creo que hay que luchar y hay que buscar esos derechos de todas las personas y los ciudadanos. Yo, bueno, discrepo de arriba abajo, ¿no? Quiero decir, para mí el capitalismo es un sistema, básicamente, que su característica principal es haber convertido en la única fuente generadora de riqueza, que por tanto puede proporcionar bienestar social, aparentemente, aquello que tiene reflejo en el mundo de la economía, es decir, que puede ser traducido a valores económicos, lo que se compra y lo que se vende, lo que se paga, la prima de riesgo, el mundo del salario. Y el problema es que todo eso no se puede construir si no es a partir de la usurpación de una cantidad ingente de horas de trabajo que se hace en el ámbito oculto de los hogares, cantidad de horas ingentes de trabajo que fabrica, entre otras cosas, una materia prima tan esencial para el sistema capitalista como es la mano de obra, ¿no? Igual, que no es tema de hoy, pero que estaría ahí digamos, del agotamiento y de la usurpación de una buena cantidad de recursos naturales que no se pueden reproducir y que son finitos, ¿no? Ambas explotaciones, la de la naturaleza y la explotación del trabajo oculto de las mujeres, son absolutamente necesarias para que pueda existir el conjunto del sistema económico capitalista. Por tanto, un feminismo que realmente ponga y le dé la vuelta a la subordinación de las mujeres y le dé valor al conjunto de todos esos trabajos, los reconozca social y económicamente, a nuestro juicio es completamente incompatible con el conjunto del modelo económico capitalista, es decir, no se podría sostener. Y como no se puede sostener, yo no me atrevo a categorizar, porque muchas veces el uso de la categoría izquierda o derecha, yo creo, estoy de acuerdo, que no refleja bien muchas veces lo que se está planteando, pero desde luego en cualquier movimiento que sea emancipador desde el punto de vista de las mujeres, es un movimiento que topa de alguna manera con la base estructural del capitalismo, y en ese sentido sí que me parece que tiene toda esta componente emancipadora. Tania. Yo creo que hay algo que las feministas no nos cansamos de decir, que es que el feminismo es la lucha por la igualdad de oportunidades, la lucha por la igualdad para todo el mundo. En ese sentido, quienes sufren la desigualdad son quienes son sujetos de lucha para el feminismo, ¿no? Quiero decir, hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que el feminismo no es una lucha aislada, que no tiene nada que ver con nada más en el contexto además en el que estamos. El feminismo es una lucha que está imbricada con muchas otras más, es decir, luchar por los servicios públicos es luchar por el feminismo, por la sanidad, por la educación, porque los cuidados sean públicos y sean universales. Luchar por la conciliación laboral es una lucha feminista. Luchar por unos derechos laborales dignos es una lucha feminista. Es decir, es una lucha de quienes sufren las desigualdades, y hay veces que pensamos que la lucha feminista es simplemente pues como el que las mujeres adquieran otra posición, adquieran otra situación, y es buscar una igualdad de oportunidades para todo el mundo. Por lo tanto, sin duda, es la lucha de los de abajo y las de abajo. Pero yo, por ejemplo, te doy la palabra a Marta, ahora mismo escuchar a Beatriz, y ahora te doy la palabra y puedes contestar, porque más o menos estás focalizando la crítica. El capitalismo necesita de la discriminación de la mujer, pero ha habido discriminación de la mujer y desigualdad sin capitalismo. Quiero decir que son dos sistemas, el patriarcado y el capitalismo, que se llevan muy bien, pero que son independientes y podrían funcionar
por separado, ¿no? Un poco por lo que tú decías, claro, el capitalismo crea desigualdad material y esa desigualdad material llega sobre un suelo de desigualdad previa, que es el patriarcado, ¿no? Y ahí pues se refuerzan dos sistemas de opresión que se refuerzan mutuamente, porque una cosa es la desigualdad material sobre la que incide el capitalismo y que incluso la refuerza, como digo, y otra cosa es una desigualdad que crea el patriarcado, que tiene que ver con la manera en que nos construimos. Es la desigualdad subjetiva, es la desigualdad cultural, es la desigualdad simbólica, es una cultura que ya nos crea de manera diferente, que nos hace tener subjetividades diferentes, ¿no? Capacidades diferentes ante la vida, etc. Entonces, digamos que el capitalismo y el patriarcado son dos sistemas que funcionan por separado, que podrían funcionar por separado, pero que desde que surgió el capitalismo, y no digamos ya el neoliberalismo salvaje, pues se lleva muy bien con el capitalismo y han hecho una especie de pareja de baile muy siniestra, pero de funcionamiento muy perfecto. Marta. Bueno, era un poco contestar a Tania y por eso me quería colar, perdona. Yo lucho por esa igualdad, por esa necesidad de que la sociedad funcione, porque no haya discriminación, porque todos tengamos un trabajo digno, y no por eso soy feminista, soy mujer, pero yo lucho porque creo que toda la sociedad necesita que esto salga adelante entre todos, pero no hago una diferenciación de sexos. Yo ojalá al lado tuviera un hombre que luchara por los mismos ideales que yo tengo y por intentar que esta democracia sea reconfortada con un sistema que ampare todos esos momentos en los que efectivamente la mujer, yo creo que de una manera tradicional, soporta esa carga, pero no porque el sistema educativo o en los colegios esté haciendo una formación que no sea igualitaria. Yo creo que ya hemos dejado lo de las niñas se tienen que ir a la costura o a la cocina y los niños a crear mecanos. Pero el concepto que yo creo que quiero dejar claro ante todos, pues un poco por esa oposición que veo en bloque, es que la figura o el ciudadano tiene que luchar por una sociedad mejor. Y yo no lucho por una sociedad mejor porque sea mujer, ni porque tenga ese concepto de que por ser mujer tengo que ser feminista y entender que la ley de dependencia está mal. Hay muchas circunstancias a nivel social que tenemos que desde luego después de la crisis volver a recuperar y mejorar, pero no por ser mujer, sino porque Marta, para entendernos, ¿no ves incompatibilidad entre la sociedad capitalista y la posibilidad de que las mujeres puedan tener una vida digna e igual? Creo que lo hemos dicho antes, es decir, puede ser una mujer puede llegar a ser presidenta en el IBEX o puede ser presidenta de una compañía, puede llegar. Que el sistema capitalista es agresivo, sí, pero vamos a luchar todos juntos, todos los ciudadanos, porque necesitamos un equilibrio entre la sociedad y un sistema económico que sea justo para todos, pero no por ser mujer, no hay que diferenciar, igual que no diferenciamos con la religión, igual que no diferenciamos con la edad, tenemos que luchar todos juntos por tener un futuro mejor. Una pregunta. Pablo y luego Tania. Sí, tú luchas por una sociedad más justa y más democrática, ¿no? Entonces yo creo que tú eres feminista y no lo sabes, que es una cosa que decía alguien de cierto partido y creo que le pasa a mucha gente, que yo creo que si eres realmente demócrata, y seguro que lo eres como somos todos aquí, eres feminista en el sentido de que, pero da igual la palabra, simplemente yo estoy convencido de que una sociedad en la cual la mitad de la población está excluida de la política, no totalmente, pero en cierta medida, está asignada automáticamente a un tipo de trabajo, que es el trabajo de cuidados, que es un trabajo menos valorado, no pagado, etcétera, etcétera, esa sociedad no se puede llamar democrática. Es decir, una sociedad democrática es una sociedad con igualdad de género. Por eso yo entiendo que como todos y todas queremos una sociedad democrática, la lucha feminista es una cosa tanto de hombres como de mujeres en ese sentido. Por eso, volviendo al tema de la participación política que hemos hablado antes un poco, es fundamental actuar para ver cuáles son esas razones que hacen que las mujeres participen menos en política y corregirlas. Y entre esas razones está una cosa a la que se ha referido mucho Yayo, que es la división sexual de trabajo, que no es otra cosa, sino que las mujeres se ocupan en gran medida de los cuidados y los hombres se ocupan del empleo remunerado y valorado socialmente. ¿Qué se hace con eso? Educar, sí, es necesario educar, pero no solo. Es necesario crear un sistema de servicios públicos completo que haga que la sociedad se haga cargo de una parte de ese trabajo de cuidados y hace falta que exista una corresponsabilidad real entre hombres y mujeres en compartir esos cuidados. Esa es la conexión que yo creo que hay entre todos los temas económicos que estabais hablando y el tema de la democracia entendida como democracia institucional. Y mientras no haya justicia económica no vamos a tener una democracia real, como se decía hace 3 años y se sigue diciendo. Tania. Bueno, un poco en la línea de lo que planteaba Pablo, yo creo que todas las medidas que se dirigen a generar beneficios solamente en unos pocos y a expropiar cada vez más de la inmensa mayoría, pues son medidas que profundizan en las desigualdades
sociales, y cuando hay una desigualdad previa, como es en el caso de la mujer, como ya explicaron bien antes Yayo y Beatriz en el punto anterior, ¿no? Cómo todos los recortes en servicios públicos afectan a la mujer, no solamente generando más pobreza entre las mujeres, sino generando mucha más carga en lo que es el trabajo doméstico que tradicionalmente lo ha venido ejerciendo la mujer. Pero fíjate, hay una cosa que has comentado, que decías que en los colegios, en la educación, ya no se nota. Yo soy profesora de formación profesional, lo he sido hasta hace muy poco tiempo, y durante varios años, y he visto cómo siempre es una cosa, pero vamos, de regla, solamente hay excepciones, 1 por clase, 2 por clase, 3 por clase. Hay determinados ciclos formativos donde absolutamente todo el alumnado son mujeres, otros ciclos formativos donde absolutamente todo el alumnado son hombres, y casualmente los ciclos formativos donde todo el alumnado son mujeres tienen que ver con los cuidados, son peluquería, es estética, son los ciclos de sanidad donde también hay muchas más mujeres que hombres. Y al revés, los ciclos donde hay más hombres son los ciclos relacionados con otro tipo de trabajos más físicos, más técnicos, los ciclos de electricidad, madera y mueble, etcétera, etcétera. ¿Esto quiere decir que es la escuela, que es el instituto, que son esas enseñanzas las que reproducen? En parte reproducen, porque son agentes de socialización y son agentes que socializan en los valores que tenemos, y muchas veces la escuela trata de combatir con ellos, pero vemos como en la escuela se reproducen porque de hecho llegan ya con esa diferencia en cuanto a la elección, y no tiene nada que ver con diferencias genéticas, ¿no? De ahí partimos, sino con diferentes preferencias, porque nos han educado de distinta manera. Por lo tanto, o sea, yo creo que el plantear, que entiendo un poco que vienes por ahí, que esa desigualdad no existe, o existe mucho menos, que ya las mujeres y hombres somos iguales en política, las mujeres y hombres somos iguales en... no es para nada cierto, está muy alejado de la realidad. Realmente en España hay una libertad de oportunidades para que cualquier estudiante, si quiere ponerse a estudiar albañilería, una chica, acceda, ¿cierto? Por lo tanto, por lo menos vamos a pensar que existen una serie de situaciones, ambientes que están cubiertas, lo que tenemos. Por eso digo que la etiqueta del feminismo, no es que yo no rechazo si me dices, oye Marta, tú no te has enterado, eres feminista. No, desde luego yo prefiero, y creo que todos hemos abierto ese debate, en que la crisis ha abierto más la brecha social, y la circunstancia y los datos nos están dando que la mujer es la más perjudicada. Pero si estamos luchando para mejorar la sociedad y evitar esa crisis, todos saldremos adelante. Es decir, el sistema educativo funciona y una chica puede llegar a hacerse un módulo de FP de albañilería. Por lo tanto, el problema no está ahí, estará en la sociedad, pero lo que nosotros tenemos que luchar es porque todo esto lo cuidemos entre todos y salgamos adelante. Si empezamos a hacer diferenciaciones o decir, bueno, pues es que yo soy profesora y a lo mejor accedes a tener un grupo de chicos y tú estás trabajando para que haya una igualdad social, por eso no vas a desmitificar. Solamente decir una cosa breve, no, las diferenciaciones no las hacemos nosotras, y nosotros las combatimos, las diferenciaciones vienen ya hechas. Dices, bueno, hay la posibilidad... ¿Vienen hechas? Vienen hechas mediante el sistema económico, no, del embrión no, justo desde el embrión es donde no vienen hechas, eso es otra historia, ahí no vienen las diferencias, son económicas y son culturales, muy profundas, ¿no? Entonces, y nosotros no las estamos señalando, porque no verlas, es decir, invisibilizarlas, es una manera de dejar que se perpetúen, es señalando la atención sobre las diferencias que existen, la única manera de combatirlas. Y desde luego, tú misma dices, existe la posibilidad de que una niña estudie albañilería. Bueno, si después de muchos años las niñas no estudian albañilería, ¿será que pasa algo? O si después de 40, 50 años de democracia o de democracias europeas, cuando ves una cumbre de jefes de Estado, hay una mujer, entonces habrá que pensar que pasa algo, porque llevamos 50, 60 años, 70 años de democracias europeas, cuando vemos que las mujeres que ocupan los primeros puestos en los gobiernos, etcétera, en los parlamentos, después de tantos años de supuesta igualdad que tú dices que ya tenemos, pues entonces habrá que llegar a la conclusión que la igualdad es verdaderamente supuesta y no es real, o que está mal planteada porque pasa algo, o bien la otra opción que no creemos es que entonces nosotras no valemos para ser jefes de Estado. Esas son las dos cuestiones, o no valemos o es que la cosa está mal, pensamos que es que la cosa está mal hecha, que la igualdad no es tal.
¿Ya yo? Sí. A ver, yo quería comentar, claro, que el sentido de que exista un movimiento feminista es porque quienes nos consideramos feministas consideramos que a pesar de que determinadas leyes puedan garantizar o puedan decir que estamos en una situación de igualdad, esa igualdad real o esas situaciones de falta de subordinación, digamos, no son reales, ¿no? Entonces, cualquier movimiento se construye un poco para intentar combatir esa situación y, por tanto, el feminismo lo que intenta es salir y visibilizar, digamos, esos elementos de subordinación que creemos que tienen sentido, ¿no? Se ponía el ejemplo de una mujer que ocupe un papel de directiva en unas empresas del IBEX o de vicepresidenta del gobierno o algo por el estilo, ¿no? Claro, el asunto es que cuando nos planteamos estructuralmente cómo se sigue sosteniendo toda esa esfera oculta de la reproducción social, nos damos cuenta, yo me acuerdo, a mí se me quedó grabado, ¿os acordáis aquella ministra francesa tan guapa de justicia que salió había sido madre soltera y el titular de todos los periódicos era la ministra, se reincorpora a su puesto de trabajo 3 días después de haber parido, se decía, demostrando que las mujeres pueden perfectamente atender sus labores políticas y a la vez las labores de reproducción social, y además añadían con una magnífica figura, ¿no? Que eso es muy importante también en el caso de las mujeres, lo de la magnífica figura, ¿no? Que la exigencia que hay. Bueno, pues claro, uno se pregunta, una madre que tiene una criatura de 3 días, ¿dónde carajo o quién está cuidando a esa criatura que no puede sobrevivir sola? Entonces nos damos cuenta de que muchas de las mujeres que podemos o hemos salido con todo derecho a ocupar el único espacio que te reconoce derechos políticos y ciudadanos, que es el empleo del mundo remunerado, que es el que te da derechos de garantía de ciudadanía completa, es porque esa parte de tareas las hemos delegado a otras mujeres, por 2 mecanismos básicamente, unos mecanismos que el feminismo llama de transferencia generacional de cuidados, en los síndromes estos de las abuelas esclavas que se ocupan de buena medida de ayudar al cuidado de las criaturas, o por otros mecanismos que son mecanismos de clase, es decir, tenemos a lo mejor, algunas han tenido la posibilidad de contratar a otras mujeres que hacen de forma remunerada parte de esos trabajos, ¿no? En trabajos que son los menos reconocidos, los peor pagados y los más precarios que hay en toda la escala laboral, que muestra de alguna manera, quiero decir, lo perverso del sistema de valoración del trabajo que hay en nuestra sociedad. Es decir, el trabajo de cuidados, que es fundamental para que pueda sobrevivir la gente, o no es pagado y está oculto dentro del hogar, o es mal pagado en el sistema de mercado, donde se mezclan también ejes de dominación, desde luego de clase, de etnia, porque son muchas mujeres migrantes las que están cuidando, ¿no? Termino ya. Tú fíjate el sistema de valoración, cómo funciona. Un ejecutivo de Repsol que se va a Bolivia a trabajar, le pagan su salario, dietas y el viaje. Es un trabajo bien reconocido, aunque a lo mejor esté extrayendo petróleo en una zona de selva donde está machacando a la mitad de la población. Una boliviana que viene aquí a cuidar a un abuelo, si tiene suerte, está contratada y está cubierta por la seguridad social. Legalmente le pagan el salario mínimo interprofesional y le pueden detraer legalmente el 30% en concepto de alojamiento y manutención si es interna, es decir, curra 7 días a la semana y libra una tarde al mes. Es decir, eso yo creo que da muestra de la diferente valoración simbólica, social y económica que se hace de un trabajo que es fundamental para la vida, ¿no? Y eso está en el eje de la subordinación o de la minusvaloración de esos trabajos, que son los que también, entre muchas otras cosas, porque el feminismo es mucho más que eso, queremos poner en el centro. Déjame plantear, Marta, una cuestión, porque sí que es cierto, yo creo que hay Ciudadanos, tiene un papel relevante porque juega mucho a asumir esa idea muy propia del modelo neoliberal desde los 70, y es que lo que allí se criticaba en el momento de crisis del modelo keynesiano como crisis de legitimidad fue sustituido por una idea de crisis de gobernabilidad. El problema no es que los gobiernos fueran ilegítimos, sino que la gente estaba ingobernable. Y eso se solventaba reduciendo las demandas al Estado, reduciendo el exceso de democracia, como planteaba un autor como Huntington, y reduciendo las pretensiones generales de la ciudadanía. Eso generó muchos conflictos, hasta el punto de que el modelo neoliberal empieza en el año 73 con el golpe de Estado contra Salvador Allende, porque quería intentar un modelo alternativo, que es idéntico a lo que está pasando ahora con Syriza, en un momento igual también de la posibilidad de sacar un modelo alternativo al neoliberal,
todos los defensores del modelo quieren atacar a Syriza, no vaya a ser que Grecia nos otorgue la posibilidad de un modelo alternativo como en los años 70 nos presentó Chile. La cuestión es que con la caída después, posterior de la Unión Soviética, parece que se había terminado la historia en la expresión de Fukuyama. Y ese fin de la historia lo que implicaba era el fin del conflicto. Y por eso la gobernabilidad pasó a ser la gobernanza. Y la idea de la gobernanza implicaba que ya nos podemos sentar a hablar porque ya no hay conflicto de nada. No hay conflicto de clase, no hay conflicto político, no hay cuestionamiento a la democracia representativa. Y entonces la expresión que tú has utilizado, Marta, es todos con buena voluntad podemos hablarlo de todo, porque como ya no hay conflictos de fondo. Pero yo quiero poner otra vez encima de la mesa, es que en el sistema capitalista hay conflictos de fondo, estructurales, porque hay gente que se queda con parte, lo que se llama plusvalía, de la fuerza de trabajo de otros. Y eso implica también, que lo ha planteado antes Yayo, y es una de las reflexiones tradicionales de Marx, el sistema capitalista solamente puede funcionar cuando las mujeres os encargáis de mantener la base familiar para que se reproduzca el sistema, y en el momento en que las mujeres recibierais la remuneración por vuestro trabajo y se convirtiera en un empleo, seguramente hay gente que dejaría de enriquecerse. ¿Implica eso? Os lo pregunto. Implica eso que hay una contradicción esencial entre el sistema capitalista y la posibilidad de apostar por la defensa de las mujeres. Y no es que tú simplemente digas, no, yo soy feminista y estoy por la igualdad, es que es una contradicción, y si tú defiendes el modelo capitalista, estás necesariamente subordinando a las mujeres, o a las de aquí o a las de fuera, a generarte la base para que tú puedas tener tu tasa de ganancia bien cubierta. Vale, Ciudadanos defiende un Estado social democrático, es decir, sobre la base de los datos que nosotros estamos analizando, que todas las áreas, que todas las plataformas, toda la sociedad debe verter a ese sistema político que tiene que hacer funcionar la sociedad, es decir, una sociedad o un sistema social democrático, un estado de bienestar que tiene que mantenerse, tiene que ser mantenido y que tiene que estar soportado por toda la sociedad. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que atender a todas las pautas y a todos los datos que estamos vertiendo sobre la mesa. Hay que analizarlos y hay que, por supuesto, generar bienestar para todo el mundo. Entonces, hablamos más de desigualdades que en lateral hombres y mujeres, derechas o izquierdas. Hablamos de acortar desigualdades, hablamos de generar un estado de bienestar para todos, no solo para unos pocos. Y de qué manera eso puede estar equilibrado en el sistema que defendemos. Os pregunto a todos, el tema de la paridad y el tema vinculado de las cuotas, muy democrático en sí no es, pero si no hay cuotas en una sociedad patriarcal es muy complicado que las mujeres tengáis espacio. La foto del otro día de todo ese conjunto de hombres en París, donde no había ninguna mujer, es una señal clara de lo que tú planteabas, es decir, las mujeres seguís siendo la mitad, pero no sois la mitad de las catedráticas, la mitad de las doctoras, la mitad de las presidentas de gobierno. Yo creo que sí que es democrático, justamente de lo que se trata es de conquistar la democracia. Lo que no es democrático es lo que hay ahora, que es una cuota masculina que naturalmente no se ve. La gente ve ahí a todos unos hombres, dicen, yo estoy en contra de las cuotas, y entonces ve ahí a 32 hombres y no ve que lo que hay es una cuota masculina que está funcionando, pero a martillo. Eso no se ve, porque se ha naturalizado de tal manera, como ocurre con las cuestiones de las desigualdades patriarcales, se naturalizan y parecen que surgen del aire o que son naturales. Beatriz, ¿por qué tenemos dificultades en la tuerca para que vengáis mujeres a participar? Te prometo que tenemos dificultades. No lo creo. Bueno, pues os pregunto, entonces, si es verdad que no lo creo, te lo prometo. Porque o sea, vamos, que yo allá donde voy siempre, pues será que no las buscáis bien. Es un problema nuestro de que no somos capaces de buscar correctamente. O no. Las mujeres no queréis estar tan presentes como los hombres. Creo que hay un elemento, pero no digo que sea porque estén los genes, digo que es un hecho real que los hombres se pelean mucho más por ser jefes que las mujeres. Bueno, es que es una realidad. Se pelean mucho más por ser portavoces que vosotras. Es verdad. Queremos estar en casa, no queremos salir. No, es verdad. Bueno, primero, lo de la cuota es aparte, lo de la cuota política y en las listas y tal, eso creo que es absolutamente necesario porque hay una cuota masculina que hay que romper. O sea, hay que asumir que hay una cuota masculina. Ven, y que está funcionando. Entonces, eso es distinto y son medidas transitorias justamente porque sin igualdad no hay democracia, sin igualdad de género no hay democracia. Para conquistar una democracia donde la mitad de la humanidad esté representada, tiene que haber cuotas, y ha dicho la ONU y todos los organismos internacionales que las medidas de acción positivas son imprescindibles y que sin ellas, hasta dentro de 500 años, calcula, no existirá una igualdad real. Pero bueno,
Respecto al segundo tema, bueno, aparte de eso, es verdad que por cuestiones que venimos aquí desgranando, de socialización, de educación, de subjetivación, etcétera, pues es cierto que las mujeres no se nos educa de la misma manera en la competición, o sea, en el mundo de la competitividad, hablar en público, la seguridad en una misma, en la propia capacidad para hablar, etcétera. Eso ocurre en todas las asociaciones, etcétera, que siempre que hay que ocupar un puesto de representación, las mujeres están más dispuestas a, bueno, no solo que nos manden, sino además más dispuestas a hacer trabajos en un segundo nivel que en un primer nivel. Lo que ocurre siempre es, no, yo no valgo para eso, pero si tú aplicas la cuota, y te lo digo yo que vengo de una cuota, o sea, en mi origen de activista es que soy una mujer cuota, o sea, es decir, yo siempre he sido una activista, pero nunca había ocupado un puesto de representación hasta que no hubo más remedio que ponerme porque tocaba una mujer en virtud de la cuota. Y bueno, claro, aprendí en día y medio, que es más o menos lo que le cuesta a una persona aprender a estar ahí, a hablar, aprendes lo que hay que aprender, lo que no tienes aprendido desde el colegio, la sociedad, los padres, todos sabemos que a las mujeres... Los hombres tampoco vienen aprendidos. Claro, no, pero tienen una seguridad en sí mismos, no, efectivamente, no. Tienen seguridad en sí mismos, o sea, tú ves, por ejemplo, pues a Floriano, por poner el ejemplo, y se creerá que lo hace bien. Él cree que lo hace bien, ¿no? El hombre. Bueno, pues es claro. Quiero decir que esa seguridad nos falta, somos más autoexigentes, pero porque eso en casa, en el colegio, nos minan la seguridad. Pero sí hay muchísimos estudios, pero muchísimos, tú que eres profesora, te puedo pasar, porque hay muchos estudios que demuestran cómo los profesores incentivan a los niños que hablan en clase y desincentivan a las niñas a hablar en clase, etcétera. O sea, eso está muy estudiado, o sea, que son cosas. Pero vamos, yo tengo una agenda repleta así, y te paso mujeres de todos los ámbitos del mundo mundial para que las traigáis a la tuerca y pues estén siempre llenas, sí, esté siempre la tuerca llena de mujeres. Para perdonarte que hayas mencionado a ese señor, porque nombrar a Floriano en un programa de feminismo es como nombrar un vertedero en un programa de flores. Exacto, pero él cree que habla bien y que, entonces quiero decir, es el ejemplo máximo de cuán equivocados pueden estar. Pablo. Sí, yo sobre las cuotas estoy de acuerdo con Beatriz, que claro que son democráticas, de hecho me gusta más hablar de paridad que de cuotas, y hay mucha gente que piensa que en el fondo no son democráticas, y hasta a ti se te ha escapado cuando has preguntado que has dicho que no son democráticas. Sí, por eso, pero os lo planteo porque dos personas, si una tiene más mérito, por la cuota va a entrar una mujer que puede tener menos mérito. Claro, y eso no me parece que sea un elemento fácilmente explicable, pero yo estoy a favor de las cuotas porque creo que si no, es imposible que las mujeres tengáis un espacio. Yo estoy de acuerdo. Pero quiero también reconocer que las cuotas pueden generar ese problema, que una persona que igual está más capacitada, pues tiene que dar un paso atrás para que pueda entrar una mujer. Estoy de acuerdo en que es algo que a primera vista es un poco difícil de comprender, entonces yo creo que sí que hay que hacer mucha pedagogía con la paridad, en el sentido de que, claro, si tú estás convencido de que, o convencida de que todo el mundo tiene las mismas oportunidades y te dicen hay que guardar la mitad para las mujeres, evidentemente te parece antidemocrático. Pero es una visión muy pobre de la democracia, o sea, una visión de la democracia en la cual consideramos una riqueza y algo imprescindible que esté representado todo el mundo en las instituciones, implica que es necesario que haya esa paridad para que estén las mujeres porque son la mitad de la población. Entonces estoy de acuerdo en que hay que hacer pedagogía. Pero por otro lado yo diría que el tema de la paridad es solo una parte de la cuestión de la participación de las mujeres en política, porque como hemos dicho antes mucho, la división sexual de trabajo importa también mucho en que las mujeres no den el paso, digamos, o no le dejen dar el paso de participar en política. Y me acuerdo de un ejemplo de Asturias, de la región de Tania, de un estudio en el que se preguntaba a diputadas y una consejera, creo, del PSOE, que se preguntaba cómo era ser una mujer y estar en política. Y ya lo que contaba era que, primero, una cosa que tú has dicho respecto a la tuerca, que es verdad que le costaba encontrar mujeres para las listas electorales, porque tenían niños y priorizaban los niños, porque los hombres también tienen niños, solo que no los priorizan, prefieren la lista electoral. Entonces pasaba eso, y por otro lado decía una cosa muy curiosa, que es que ella, como consejera del gobierno de Asturias, a partir de cierta hora, de las 6 o las 7, todas las mujeres se iban a casa con los niños y con las niñas y se quedaban los hombres, los consejeros y demás, decidiendo y conspirando allí, y había cierto horario del día que era para conspirar en que las mujeres no participaban. Y eso es una muestra como no es solo cuestión de números, no es solo cuestión de decir yo tengo un 37% de parlamentarias, yo un 38%. Eso es importante, pero es importante también que esas parlamentarias o esos cargos públicos tengan capacidad de verdad de decisión, y eso es una cosa mucho más complicada, claro. Eso implica que hay una happy hour de la política donde los hombres borrachos toman las decisiones que todo lo estropean. Son las redes informales, luego vuelves por la mañana y
y ya te han hecho la lista. Tú la has dejado hecha y tenías ahí el puesto 6. Y luego vuelves por la mañana y estás en el 10. Y es que ellos, borrachos en el bar, han cambiado todas las listas. Eso ocurre, pero vamos, en las oficinas. Luego hay una cosa... Perdón. Había ya yo pedido la palabra. Ella lleva más tiempo sin hablar, venga, así Tania, que dale. tú primera. No, hay una cosa que tú has dicho que yo creo que hay que señalar, que has dicho... Porque ¿y si hay hombres que son más válidos y no ocupan esos espacios por el tema de las cuotas, ¿no? Yo creo que es que el problema para las mujeres muchas veces también es que nos cuesta mucho que se nos valore como personas válidas para asumir determinados papeles que se considera de manera consciente o inconsciente, porque yo entiendo que aquí no es tanto una cuestión consciente de que tiene que ser un hombre como una cuestión inconsciente de que achacamos o vemos en los hombres determinadas cualidades que entendemos que son las que tiene que haber en determinados puestos de responsabilidad. Y parece que nos cuesta pensar en mujeres para esos puestos de responsabilidad, pero luego resulta que llegan las cuotas, llega esa oportunidad para muchas mujeres a las que muchas veces nos cuesta, ¿no? que se nos reconozca el trabajo y resulta que lo hacemos bien. Entonces creo que también hay que reflexionar un poco sobre esto, sobre quién pensamos o qué pensamos que es una persona mejor preparada para qué determinado puesto. A mí me parece muy triste que muchas de esas mujeres que ocupan grandes responsabilidades, que son jefas de Estado, que hay pocas, ¿no? Pero cuando ocupan responsabilidades de ese tipo, tan altos cargos, asumen roles tan masculinos como el tema, por ejemplo, Margaret Thatcher, ¿no? Es decir, que para ser una mujer que pueda ocupar ese cargo tienes que ser una mujer ya como masculinizada, que haya asumido todos esos roles que tradicionalmente son roles asumidos por los hombres. Y creo que aquí hay una cuestión que es bastante más compleja que el pensar en cuotas y en cuotas no. Yo creo que no nombran mujeres, que eso es también muy triste, mujeres que llegan al poder y no nombran mujeres y se rodean a lo mejor de un gabinete completamente masculino. Claro, creo que... ¿Ya yo? Bueno. Sí, yo por retomar un poco lo que planteaba Tania, yo creo que en política, igual que en el mundo de la gran empresa, muchas veces las mujeres que superan ese techo de cristal y llegan a posiciones de poder realmente asignan o desarrollan muchas veces como perfiles de hombres honorarios, es decir, que son personas también que se han desprovisto o han despejado todos los demás obligaciones que tenemos todos y todas como seres humanos de ocuparnos de quienes tenemos alrededor, ¿no? Y eso les permite de alguna manera, en buena medida, tener dedicaciones exclusivas, ¿no? Yo quería señalar que no es lo mismo que participen muchas mujeres en política a que los asuntos que le preocupan al feminismo entren dentro de la política, ¿no? Y de hecho, pues tenemos a veces un elenco de mujeres políticas que vamos, son el retrofeminismo o el antifeminismo más brutal que una se pueda encontrar en las instituciones, ¿no? Es decir, que hay algo distinto. Me preocupa más que entren los temas que preocupan al feminismo, ¿no? Porque creo que son temas, y en eso coincido con lo que decías tú, que pueden mejorar la sociedad en su conjunto, que el otro. Y en cuanto al tema de las cuotas, yo creo que las cuotas tienen algunas virtudes bien interesantes, ¿no? En primer lugar, porque es verdad que las mujeres en general, y pasa lo mismo en los movimientos sociales, tenemos más dificultad, pues por educación, por formas de entender la vida, a veces a participar públicamente. Entre otras cosas, porque si tú estás en una charla o en cualquier sitio y alguien ya ha dicho lo que tú ibas a decir y eres mujer, no consideras necesario repetirlo, mientras que el tío lo repetirá 50 veces porque no puede aguantar no hablar, ¿no? Eso suele pasar, al menos en los sitios donde yo me muevo, pasa bastante, ¿no? Entonces ahí hay un primer elemento en el que si tú te obligas a buscar la paridad, también obligas y haces el ejercicio de reconocer la valía en las personas que tienes alrededor, obligas a que estas personas se formen y asumen esos papeles, y yo creo que es un buen ejercicio pedagógico y democrático. Y por último, la cuestión de la valía. Pues es que tú miras el panorama político del Estado español y ves tanto mediocre, tanto inútil, tanto torpe, que dices, pues mira, porque lleguen unas cuantas mediocres, torpes e inútiles, no va a pasar nada, o sea, la media no va a bajar. Entonces yo reivindico hasta la cuota y la paridad en mediocridad si es necesario. ¿Por qué van a estar solo tíos mediocres y torpes y no pueden estar algunas mujeres si no demuestran que son la bomba, ¿no? Como si tuviéramos una plana política que fuera de alucinar y que se te caiga la baba, es que no es el caso. Dice Amelia Valcárcel que la igualdad solo se habrá conseguido cuando conquistemos el derecho a ser igual de idiotas, porque en cuanto una mujer entra se la está exigiendo que sea mejor,
y siempre se dice lo de la valía, ¿no? O se dice cuando consigamos pues ser exactamente iguales, se nos juzgue exactamente igual. Tenemos al otro lado del teléfono a una experta de algo que quiero poner encima de la mesa, que es el feminismo y la religión. Es decir, en qué medida el papel de la religión puede ayudar o frenar esta igualdad buscada. Y en concreto, el feminismo islámico. Natalia Andújar, buenas noches. Hola, buenas noches. Ayúdanos a ver un poco de luz. ¿Tú crees que las religiones, en concreto el islamismo, puede ayudar a la emancipación de la mujer? ¿Es un freno o es indiferente? Bueno, siempre que abordamos este tipo de debates tenemos que empezar por la terminología que utilizamos, porque si no, no estamos hablando de lo mismo. Yo no hablaría de islamismo, cuando yo utilizo la palabra islamismo me refiero al islam político, sino de islam a secas, ¿no? Como religión. Entonces es difícil de responder a esa pregunta, no voy a hacer una respuesta demasiado contundente porque todo dependerá de lo que entendamos por feminismo y de lo que entendamos por islam. Si damos una respuesta cerrada islam respondemos con todos los prejuicios que tiene esa palabra, pues evidentemente no será compatible con una visión igualitaria. Ahora, dentro del feminismo pues también hay mucha diversidad, hay feminismos en plural, incluso algunos pues que no se entienden entre ellos, y dentro del islam pues habría que decir ¿qué islam? ¿De qué islam estamos hablando? ¿De la dimensión política, de la dimensión económica, de la dimensión espiritual? Cuando yo hablo de feminismo islámico hablo de todo eso un poco, pero sobre todo de la centralidad de lo que es la dimensión espiritual. Yo creo que hay un trabajo interesante, no solo en este caso estoy hablando de islam, pero de las religiones en general, que pueden aportar esa visión espiritual que por tradición, pues en nuestro contexto nos hemos movido en un contexto que hemos necesitado pues separarnos de ese nacionalcatolicismo que nos impedía progresar y que bueno tiene una connotación muy negativa en nuestro país, pero que en otros contextos la religión no necesariamente ha tenido esa misma trayectoria y necesitan las mujeres moverse en un marco religioso, aun sabiendo que los márgenes son pues limitados, pero necesitan dar respuesta a unas situaciones y a unas realidades que son distintas a las que aquí tenemos. Entonces, ¿tú crees que cuando una parte importante del feminismo se declara hostil a las religiones se está equivocando? Se está equivocando porque está validando las lecturas fundamentalistas y al final se acaban retroalimentando. Y a mí lo que me sorprende siempre matizo una parte del feminismo, no todo evidentemente, pero hay una parte del feminismo, pues no sé cómo llamarlo, antirreligioso, beligerante, que defiende las mismas tesis que los fundamentalistas, es decir, unos lo validan y otros están en contra, pero acaban siendo iguales, son como dos caras de una misma moneda y tienen una visión esencialista, lo que es sorprendente para ciertas feministas que se declaran laicas, ¿no? Es decir que el Islam es per se misógino, patriarcal, injusto, discriminatorio, es tener una visión totalmente esencialista. Tenemos que contextualizar, ver a lo largo de la historia qué evolución ha habido, si hay posibilidad o no de reforma, de aportación del pensamiento crítico dentro del Islam y terminar diciendo pues el Islam es todo eso per se, pues ya digo, valida y acaba reforzando la autoridad de las visiones más, ya no diría ni conservadoras, sino ultraconservadoras, y no da la posibilidad a que mujeres y también hombres dentro del Islam pues declaren esa posibilidad de ponerse las gafas violetas, no solo en esos ámbitos habituales en los que nos movemos, ¿no? Economía, política, en la academia, sino que nos podamos poner las gafas de la visión feminista en el ámbito religioso. ¿Por qué tenemos que dejar a los machistas y a los misóginos que sean los únicos que tengan algo que decir en el ámbito religioso? Las mujeres tienen mucho que decir y la visión feminista y la interpretación feminista de los textos es fundamental. ¿Se puede ser feminista con la Biblia? No es que se pueda ser, es que se es. Yo conozco a feministas con la Biblia, a musulmanas con el Corán y a judías con la Torá, etcétera. Es decir, no es la pregunta, es decir que todo depende del punto de referencia desde el que partamos, pero es que yo para mí es como un poco redundante porque ya existen, ¿no? Es decir, ahora hay una labor de sensibilización, de dar a conocer, es una cuestión también de autoridad. ¿Quién tiene autoridad para interpretar los textos? Hasta hoy en día prácticamente la mayoría de los hombres son los que los han interpretado y así nos ha ido, así de mal nos ha ido.
Entonces, tal y como reivindicamos en el ámbito de la política, que lo mal que lo han hecho hasta ahora los hombres, que han sido mayoría, con la corrupción, con la mala gestión, etcétera, etcétera, y con las guerras, pues dejemos ahora a las mujeres que hagan también política y dejemos a las mujeres que lo quieran y que sean creyentes, que interpreten sus propios textos. Y quizá de esa manera pues podamos salir de esa especie de callejón sin salida que nos plantean o ser creyente o ser liberada, o ser creyente sumisa o ser una mujer emancipada. Yo creo que hay muchos más matices y más grises y no tenemos que abocar a un callejón sin salida a millones y millones de mujeres creyentes que creen en la igualdad y no tienen por qué elegir entre una cosa u otra, sino que lo pueden compatibilizar. Dejarle, por tanto, la interpretación del Islam al patriarcado forma parte también de esta pelea entre hombres y mujeres. Forma parte eso del poder y de la autoridad, es decir, que por mucho que nos esforcemos en interpretar y en abrir esos cerrojos, si la población no musulmana nos está diciendo que eso no es válido porque el Islam, quien lo tiene que interpretar son los machistas y son los que han interpretado a lo largo de los siglos, pues en lugar de encontrarnos con aliados y con personas que nos ayudan, nos están entorpeciendo, ¿no? Y yo creo que hay que validar pues todo lo que surja desde el punto de vista feminista y en el empoderamiento de las mujeres. Por eso yo creo nos movemos en ambientes en los que encontramos también aliadas que pues son feministas inclusivas. Hay feministas dentro de otras minorías religiosas con las que trabajamos, pues por ejemplo con los gitanos, con cristianas, es decir, que nos inspiramos de otras luchas, todo lo que es el feminismo decolonial, etcétera, ¿no? Que tenemos muchos puntos en común y vemos que no solo es esa especie de feminismo ortodoxo, que parece que haya una iglesia del feminismo y que si no superas una serie de dogmas no te acogen en la gran familia feminista. Entonces hay unos feminismos contestatarios y antiortodoxos, o heterodoxos mejor dicho, e inclusivos, en los que ahí nos sentimos pues como en casa y que vemos que hay una necesidad de aunar esfuerzos y de ver lo que tenemos en común. ¿Se puede ser feminista con hábitos, tocas, velos, burkas, niqabs? Es que lo de se puede, es que se es. Yo conozco a mujeres radicalmente feministas que llevan el hijab, ¿no? El velo, o que llevan cualquier símbolo. De hecho, hay muchos velos o hijab políticos. Es decir, que hay muchas mujeres que no lo llevan ni dicen que sea por una cuestión religiosa ni espiritual, sino un velo contestatario, un velo reaccionario. Sobre todo en Francia, muchas chicas que en ningún momento se habían planteado cubrirse el pelo, pues en el momento en el que el Estado decidió aprobar una serie de leyes restrictivas y coercitivas, pues decidieron ponérselo como protesta. Por eso digo que no hay que tener una visión esencialista ni de las religiones ni de las vestimentas. Cada usuario le da un significado distinto por moda, por mimetismo con los grupos con los que te mueves, por contestación, por espiritualidad, es que hay muchísimos motivos. Entonces huyamos de esas visiones esencialistas y abramos la visión de lo que puede significar todo ello, ¿no? Una última pregunta, Natalia. Hay 1.500 millones largos de musulmanes en el mundo. ¿Por qué? ¿A quién le interesa? ¿Cómo se construye esta imagen del Islam? Pues que construye finalmente un sentido común, como que lo presenta enemigo de la libertad, enemigo de las mujeres, violento, enemigo de alguna manera de las ventajas civilizatorias de la democracia. Es una pregunta muy complicada, pero ya nos movemos en cuestiones de intereses, de política, de fomentar, es decir, cuando estamos validando un discurso del terror y que si a mí me plantean en los medios de comunicación que en unos países pues hay personas bárbaras que cometen barbaridades y salvajadas y que están discriminando y haciendo cosas horrorosas hacia las mujeres, será mucho más fácil invadirlos, evidentemente, y con el beneplácito de la opinión pública, ¿no? Porque tenemos esa especie de visión paternalista de que vayamos a salvar el mundo y no tenemos en cuenta, pues a lo mejor, qué intereses hay en esos países, si tienen materia prima que nos interesa, porque ciertos sectores islamistas, cuando hablo de islamista hablo del islam político, son nuestros aliados en unos países y en otros son los demonios, ¿no? Todas esas cuestiones tan complejas que no se pueden simplificar con el islam, sino en cada país qué intereses hay, qué relaciones hay entre las potencias internacionales, cómo todo eso es como una especie de tablero de ajedrez
en el que en realidad pocas cosas cambian porque son siempre los mismos los que tienen, los que deciden, ¿no? Pues el FMI, el Banco Mundial, la deuda externa sigue ahí, y todo eso, obviarlo y decirlo que es por una cuestión religiosa, me parece cuanto menos pues muy simplificador, ¿no? ¿Hubiera ayudado quizá más mujeres profetas? Pues evidentemente que sí, y es una cuestión que estamos trabajando. De hecho, hay teólogos en la Edad Media que lo recoge. Hay mujeres que eran profetas. Lo que pasa que la literatura masculina machista se ha encargado de invisibilizarlas. Y ahí está toda esa labor de recuperación de una literatura tradicional que existe, cuando de hecho a veces se acusa de que la lectura feminista está demasiado influida por la mentalidad occidental y que rompe con la tradición. Nos encontramos con que en la Edad Media los propios teólogos tenían ideas mucho más avanzadas que lo que tenemos hoy en día, que es como una caricatura del Islam infantilizante y de la época pues más atrasada, cuando en la Edad Media el Islam pues era más avanzado. Esto, Natalia, Pablo Castaño del área de Igualdad de Podemos quiere hacerte una breve pregunta. Hola Natalia, ¿qué tal? Hola, ¿qué hablar tal? Contigo. Ahora que hablabas, comunidadero, de esta época en la que hay tanta gente intentando dividirnos, intentando romper la convivencia, crear bandos que en realidad no existen, etcétera, etcétera, ¿tú crees que el feminismo islámico puede ser una forma de alguna manera tender puentes entre estas culturas que hay gente que quiere enfrentar, entre la cultura occidental y la cultura musulmana, por hablar de una forma casi esquemática? ¿Crees que puede tener un papel positivo en ese sentido de mejorar la convivencia? Más que positivo, necesario. Es lo que abre los cerrojos, porque sobre todo pensando en Europa, en las nuevas generaciones, constantemente se encuentran pues que se tira por un lado, se tira por el otro. Por un lado tienes que estar dentro de la comunidad, mantener la tradición, y por el otro te tienes que integrar. La sociedad mayoritaria te recuerda constantemente que eres un extranjero, que no eres de esta cultura, etcétera. Esa tercera vía, esa posibilidad de tender puentes y de conciliar pues extremos, sería la lectura feminista, que concilia pues una serie de creencias íntimas y personales, espirituales, con una reivindicación radical de igualdad. Y no solo en nuestros países, sino que de hecho donde más están trabajando estas cuestiones es lo que se llama la periferia del Islam, ¿no? No son países de habla árabe, no hablan árabe, sino pues países, estoy pensando como Malasia, en Sudáfrica, en Irán. En todos estos países hay unos movimientos muy importantes de feministas islámicos, y habría que reflexionar por qué no tanto en los países árabes y sí más en ese Islam de la periferia, que está aportando toda una producción intelectual muy interesante, y también en el terreno están trabajando. Muy bien, Natalia, muchísimas gracias por tus opiniones y por darnos luz, justo en un momento en donde parece que hay tanta gente interesada, ¿no?, en demonizar a la religión islámica. Muchas gracias, buenas noches y hasta pronto. Gracias. Bueno, tenemos que ir terminando. Sabemos que, o sabéis, nosotros sabemos porque lo hacemos, sabéis que en La Tuerca siempre hemos tenido una sección que era el tornillo, ¿no? Es decir, una sección feminista. Hemos hecho una selección de algunos momentos porque en este programa nos parecía obligatorio, así que vamos a ver el tornillo. Según la RAE, violencia es cualidad de violento, acción y efecto de violentar, acción violenta o contra el natural modo de proceder, o acción de violar a una mujer. Parece que ni la RAE contempla que las mujeres podamos ser otra cosa que víctimas de la violencia. No se trata de añadir nuestros problemas a un proyecto, sino se trata de integrarnos a nosotras, nuestra perspectiva y nuestras reivindicaciones a cualquier lucha. O como decía Trotsky, para cambiar nuestras condiciones de vida debemos aprender a mirar a través de los ojos de las mujeres. El género es la construcción política del sexo, que esconde el desigual reparto del poder y de los recursos entre mujeres y hombres, camuflándolo como diferencias naturales. La raza es la construcción política de la etnia, que esconde el desigual reparto del poder y de los recursos entre los pueblos, camuflándolo como diferencias naturales. La clase es la construcción política de la riqueza y de la pobreza, que esconde el desigual reparto de los recursos y del poder entre las personas, camuflándolas como diferencias naturales. ¿Y qué no son las feministas? Pues no son unas paranoicas que se inventan peligros y desigualdades, ni son unas psicópatas que viven en una realidad paralela, ni son unas sembradoras del odio que pretenden acabar con los hombres. Las feministas tampoco somos personas a las que se llama para cubrir la cuota en tertulias políticas o solo cuando se habla de cosas de chicas. ¿Y para qué servimos las feministas?
Pues para que las mujeres podamos votar, abortar, trabajar cobrando y en general para luchar porque ninguna persona tenga menos derechos ni oportunidades por ser una mujer. El feminismo eficaz tiene que luchar contra la homofobia, la explotación de clase, raza y género, el capitalismo y el imperialismo. Lo personal es político es un lema que acuñó Kate Millett en los 70 dentro de lo que se llamó el feminismo radical, como si hubiera algún feminismo que no lo fuera. Siempre hemos aprendido con este espacio. Tenemos que irnos. Han quedado como 1000 temas fuera. Como nos gustaría poder discutir un poco más, por ejemplo, sobre la prostitución, hablar sobre en qué medida el feminismo nos está ayudando a entender las reivindicaciones de las mujeres o el feminismo se está alejando de lo cotidiano. Uno escucha con demasiada frecuencia críticas al feminismo desde personas que se postulan como demócratas y que de alguna manera quieren poner encima de la mesa. Igual tenemos que hacer otro debate sobre eso que quizá con demasiada frivolidad se llama feminacismo, o se utilizan expresiones para intentar descalificar al feminismo pretendiendo que no ayuda a la construcción de la igualdad, sino que se ha convertido como en una suerte de trinchera. Os pediría como conclusiones de un minuto con todas estas cosas, es decir, ¿está el discurso feminista acertando a la construcción de la igualdad? ¿Nos queda mucho por hacer? ¿Y cuáles serían vuestras propuestas para seguir construyendo, Marta? Bueno, por intentar ser muy breve en el tiempo, yo creo que inicio como hemos empezado los españoles, los ciudadanos somos iguales ante la ley. Entonces lo que deberíamos de revisar, y yo creo que se ha quedado en el tintero la ley de la violencia de género, que se llama de medidas de protección integral contra la violencia de género, que deja mucho que desear y yo creo que es en lo que tenemos que trabajar desde el ámbito político y desde el ámbito social, construir una sociedad más justa y con unas leyes que se cumplan. Pablo. Yo diría, para responder rápidamente a lo último que has dicho, que el movimiento feminista ha hecho muchísimo no solo por los derechos de las mujeres, sino por tener una sociedad más justa, que pese al retroceso de los últimos años, es cierto que nuestra sociedad es mejor en bastantes cosas que hace 30 años, y creo que en este momento el movimiento feminista debería aprovechar el nuevo momento político para tratar de adaptar su mensaje a las mayorías sociales sin renunciar en ningún caso a ningún tipo de demanda. Es cierto que mucha gente ve el feminismo como algo lejano, cuando en realidad es algo que le afecta y comparte sus demandas. Por eso, en ese sentido, como tú bien dices, no puede ser que haya gente que se considera demócrata y no se considere feminismo, porque sin igualdad no puede haber democracia. Si queremos construir una democracia que sea mejor y que sea más real de la que hemos tenido hasta ahora, tiene que ser con una igualdad de género que sea real. Muchas gracias. Beatriz. Bueno, para no repetirme, sin igualdad no hay democracia, pero en este momento histórico, yo creo que no hay feminismo, o el feminismo tiene que ser también antineoliberal y tiene que ser anticapitalista, ¿no? Y yo creo que en este momento las mujeres, volviendo a lo de sin igualdad no hay democracia, las mujeres no solo votan, tienen que estar también allí donde se toman las decisiones, pero no por estar, sino también para decidir qué decisiones hay que tomar, que las mujeres tenemos la capacidad para cambiar las agendas políticas, que lo hacemos cuando somos bastantes y que yo creo que eso es lo que puede producir un cambio sustancial en el futuro. Pero sobre todo entender eso, yo diría esas dos ideas, que sin feminismo no hay democracia, sin igualdad no hay democracia, y que en este momento el feminismo tiene que ser también anticapitalista. Ajá. Tania. Bueno, pues parecido, ¿no? Decir que el movimiento feminista es un movimiento por una democracia inclusiva, que el movimiento feminista es un movimiento de lucha por los derechos sociales, de lucha por unas condiciones laborales dignas, porque todos los trabajos sean reconocidos, porque nuestros mayores y nuestras mayores sean cuidadas en condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que sin democracia no hay feminismo y el feminismo es democracia. Yayo. Sí, pues de las cosas así que has señalado, una que me parecía importante y que señalaba el vídeo también del espacio este del tornillo, ¿no? Cuando hablamos de política y hablamos de participación plena de las mujeres, hay un elemento de la soberanía que es básico, que es la soberanía sobre el propio cuerpo. Es decir, el modelo en el que vivimos a veces te pretende expropiar hasta ser capaz de decidir sobre tu propio cuerpo, ¿no? En ese sentido, yo creo que un elemento básico es la reclamación de ser capaz de decidir sobre tu propia, cómo te reproduces o no te reproduces con una libertad absoluta.
tema en el que también, por ejemplo, compartimos con asociaciones de teólogas feministas o teólogas por el derecho a decidir, es decir, por relacionarlo un poco con lo que se planteaba antes, ¿no? A mí eso me parece clave, ¿no? Y sí que, y combinando un poco con lo que estaba planteando Beatriz, a mí creo que el feminismo no puede perder su parte de conflicto, es decir, hay un elemento de conflicto con los privilegios de los hombres, que a veces son también nuestros compañeros en luchas políticas, en movimientos sociales, donde se dan también dinámicas que reproducen las desigualdades de género. Ese elemento de conflicto no se puede perder, pero a la vez, en la coyuntura en la que nos encontramos, el feminismo se tiene que insertar en todos los movimientos por el cambio político, en el anticapitalismo, en la decisión de qué modelo de ciudad, en la decisión de qué economía, qué urbanismo y qué política queremos, ¿no? Y creo que tiene que estar codo a codo en todo lo que se está cociendo, porque será la manera de poder transformar también un poco lo que salga. Pues muchísimas gracias a las 5. Yo hay una cosa que he llegado a una conclusión, y es que pese a que uno tenga el discurso sobre los daños del imperialismo, uno sigue teniendo errores coloniales, a pesar de que uno sabe, ya ha leído a Marx y conoce los problemas de la explotación, uno sigue explotando a gente. A pesar de que uno sabe igualmente los daños de la naturaleza, seguimos depredando a la naturaleza. Y a pesar de que uno sabe que las mujeres siguen soportando muchísimas desigualdades, uno sigue siendo en su cotidianidad machista. Y seguramente cuando uno entiende que puede ser más atento a las desigualdades de género, de raza, de clase, uno seguramente al final será mejor persona, que no está nada mal en este mundo que corre. Como todos los jueves nos despedimos con nuestra tuerca rap, hoy con RPD al Jaraque del Norte, con el tema Acción Insurreacción. Y aquí hoy os esperamos la semana que viene en La Tuerca, ya sabéis, la única tertulia, hoy un poquito más feminista y como siempre, sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene. Me llamo Pulo y hablando no podrás salvar tu culo. Hemos regresado desde el otro lado para decir 4 verdades y dejarlo claro. Todo el mundo se pregunta quiénes son